Empezar a desocupar más tarde y Sí. para que nos quede Tú más tiempo. acuerdas de decirme, la hablamos harto ayer, pero en el fondo recordar que estamos hablando de, en el fondo, cómo nosotros estamos analizando los elementos del componente circulatorio. Entonces estamos hablando en el fondo cómo se producía esta precarga, ¿no es cierto? Ahora, vamos a seguir analizando los distintos componentes. Entonces, el otro componente que determinaba el gasto cardíaco, que lo dijimos que era muy importante en el circulatorio, es la contractibilidad. Estas definiciones son sumamente poco fisiológicas, son definiciones que lo estamos considerando acá, porque como repaso, para recordar un poco de lo que se trata, y obviamente estamos ocupando términos que no son exactos, pero en el fondo vamos a entendernos un poquitito, porque alguien dice, si ustedes revisan fisiología, nacido y la precarga depende del volumen, pero en realidad es una tensión, sí estamos de acuerdo, pero aquí estamos haciendo cosas para facilitarnos la vida y son definiciones bastante operacionales para entender un poco lo que se trata de forma más fácil, ¿ya? Entonces, vamos a ir con la contractibilidad, ¿ya? La podemos definir como la fuerza generada por el corazón en cada contracción. O sea, una definición sumamente fácil, pero obviamente si ustedes lo analizan, no es estrictamente una fuerza, pero bueno. Ahora, ¿de qué depende? Del mecanismo de Fran-Starling, que como sabemos, en el fondo se relaciona con la precarga. O sea, en la medida que yo tengo una precarga mayor, voy a tener mayor contractibilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una determinante, por eso es tan importante la precarga, porque tiene que ver al final con qué va a determinar la contractibilidad. Y también actividad propia de la miofibrilla, o sea, puede ser daño a la miofibrilla en términos de isquemia, de alteración genética, de toda la variabilidad de la miofibrilla, o sea, en el fondo, digamos, del funcionamiento muscular como tal, y uno podría considerar incluso elementos del intersticio cardíaco, pero aquí lo vamos a dejar solamente como miofibrilla, ¿ya? Entonces, el funcionamiento de la contracción muscular como tal. Vamos a definir la poscarga. En el fondo no la vamos a definir tanto, sino que vamos a determinar, imagino que ya lo saben, la tensión de la pared en el fondo en relación al periodo expulsivo. Aquí la vamos a determinar fundamentalmente por qué está determinada, o sea, por qué se altera esta poscarga, ¿ya? Y vamos a definir la sumamente operacional como que está determinada fundamentalmente y esencialmente por el grado de vasoconstricción arterial periférica. O sea, en otras palabras, si aumento la vasoconstricción, voy a tener una poscarga aumentada, lo cual significa disminución del volumen expulsivo y por este medio disminución del gasto cardíaco. Lo contrario, si yo tengo una disminución de la vasoconstricción, o sea, vasodilatación arterial periférica, voy a tener en el fondo una caída de la resistencia. Acuérdense que vasoconstricción termina determinando resistencia, lo vamos a ver en las diapositivas que siguen. Entonces vamos a ver que el principal, en el fondo, determinante de esta poscarga va a ser este grado de vasoconstricción o de resistencia, ¿ya? Entonces, vasoconstricción, aumentó la resistencia, aumentó la descarga, disminución del volumen expulsivo. Ese es como lo contrario, vasodilatación, disminución de la resistencia, disminución de la poscarga, aumento del volumen expulsivo. Fíjense que hace un ratito, si ustedes recuerdan la primera parte, dijimos que cuando hay una caída de la resistencia, en el fondo, se produce una disminución de las presiones. Pero uno dice, pero ojo, pero aquí está aumentando el gasto cardíaco. Entonces uno diría, pero ¿qué tiene de malo si nosotros estamos aumentando el gasto cardíaco? Entonces lo vamos a ver cuando viene la diapositiva siguiente, pero el problema tiene que ver dónde se va ese gasto cardíaco, dónde se distribuye ese gasto cardíaco. Porque uno puede decir, perfecto, si ese gasto cardíaco se va a fusión, sería bueno una caída de la poscarga, pero porque genera un aumento del volumen expulsivo. Pero vamos a darnos cuenta que depende mucho de se vaya ese gasto cardíaco. Pues si es un aumento, es una disminución de la resistencia, pero hacia territorios que no tienen que ver con perfusión,
uno dice, ah, no nos sirve ese aumento del gasto cardíaco. Y eso es un poco lo que se habla, que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, con un tipo de shock que se llama shock distributivo, que es un shock donde, ya lo hemos conversado, se produce una disminución de la resistencia. Entonces, miren la paradoja, o sea, uno dice, si disminuye la resistencia, aumenta el gasto cardíaco, suena como bueno, pero resulta que en este caso no es bueno porque hay un error, una alteración en la distribución de ese gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco se da a zonas donde no hay perfusión. Una zona, entre comillas, como de shunt, pasa directamente del territorio arterial, la sangre al territorio venoso, sin pasar por capilares. Entonces, obviamente, no hay perfusión, aunque hay aumento del gasto cardíaco. Bueno, esta es la fórmula de resistencia. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos nuestro flujo, esta es la misma fórmula que conocemos, que depende de nuestra presión y de la resistencia vascular. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de esta resistencia? Entonces, nosotros sabemos que la resistencia depende 8 veces el largo por la viscosidad, en este caso de la sangre, y es inversamente proporcional a pi, que es la constante, y R elevado a la 4. R es radio. Entonces, fíjense que cuando yo disminuyo la resistencia, aumento en el fondo el gasto, y cuando aumento la resistencia, disminuye el gasto cardíaco o la perfusión, como ustedes quieran ver. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque si nosotros vamos hacia atrás, hablamos de vasoconstricción. ¿Qué es la vasoconstricción? ¿Qué ocurre cuando hay vasoconstricción? Cambia el radio. Entonces, se dan cuenta, nosotros tenemos el radio a la cuarta. Entonces, voy a hacer el ejercicio. Súper sencillo. Si yo disminuyo, aumento, es el primer aumento, aumento la resistencia, perdón, el radio al doble. ¿Cuánto aumenta? Perdón, aumento el radio al doble, ¿no es cierto? ¿Cuánto cae la resistencia? Entonces, eso es fácil, si aumento el radio al doble es 2 y sería 2 elevado a la 4, 2 por 2 por 2 por 4, por 2, perdón, lo cual nos da 16. Entonces, fíjense que yo si disminuyo el radio a la mitad, aumenta la resistencia 16 veces. O sea que eso equivale, entre comillas, si fuera en todo el sistema, significaría que yo estoy disminuyendo el flujo 16 veces, o necesito 16 veces mayor presión arterial, perdón, menor presión arterial para mantener el flujo. Lo pasa, me lo dije un poco al revés, porque bueno, como es inversamente proporcional, lo voy a invertir en términos de constricción. Si yo disminuyo el radio a la mitad, sería aumentar la resistencia 16 veces. Yo lo dije invertido porque no estábamos hablando de aumentar el radio versus disminuir el radio como es inversamente proporcional. Ya, lo voy a explicar bien ahora, atento. Si yo disminuyo el radio a la mitad, significa, perdón, si aumento el radio a la mitad, significa que aumenté la resistencia 16, disminuyo la resistencia 16 veces, o sea, me paso lo traigo. Perdón, ¿me están entendiendo o lo repito de cero mejor? Porque me he equivocado 2 veces, estoy con cefalea, lo voy a explicar de cero mejor. Ya. Acuérdense que la resistencia es inversamente proporcional al radio, o el radio es inversamente proporcional a la resistencia. Eso significa que si yo vasodilato, hago que caiga la resistencia. ¿En qué proporción? De 1 a 4. Entonces, si yo aumento el radio, eso que estoy haciendo, vasodilatándolo. Si aumento el radio a la mitad, o sea, perdón, que ahí donde la embarro, aumento el radio al doble, significa que estoy aumentando, disminuyendo la resistencia 16 veces. Ese es el concepto. Lo contrario, si yo vasocontraigo y el radio lo disminuye a la mitad, estoy aumentando la resistencia 16 veces. Por eso el sistema de control de los flujos en los tejidos es en base al radio, de tal manera que con pequeños cambios de radio logro grandes cambios de la resistencia, de tal manera que puedo regular los flujos entre los distintos tejidos. Entonces ese es el concepto importante acá. Entonces, volviendo, si yo me vasodilato en la mitad, o sea, digamos, un capilar
medía 1 y ahora mide 2, o sea, la arteriola, ¿cierto? Voy a tener que la resistencia cayó 16 veces, por lo tanto aumentó el gasto. Pero volvemos, ¿por qué se produce en el caso del shock ese aumento del flujo? A zonas donde no hay donde no hay capilares. Por lo tanto, en el fondo es una caída de la resistencia que no garantiza mejor perfusión, garantiza que hay un aumento del gasto cardíaco, pero no mejor perfusión. ¿Ya? Pido disculpas pero ustedes lo entendieron y se dieron cuenta. Ya. Esto es bien importante para otras concepciones que van a ver después en clínica. ¿Ya? Pero bueno, ese es el problema de la resistencia. Bueno, volvemos. ¿Cómo puede producirse hipotensión? Esto es una repetición, disminuyendo el gasto cardíaco. Eso es la forma típica. Ahora, ¿por qué puede disminuir el gasto cardíaco? Y hay unos subgrupos, se separan dos partes. Uno que tiene la precarga. Cuando hay una caída de la precarga, si yo tengo una gran caída de la precarga, voy a tener una, una, una caída del gasto cardíaco y por lo tanto voy a tener tendencia a la hipotensión. Otra parte tiene que ver con la actividad del corazón como tal. Si yo tengo una falla en la miofibrilla, voy a tener también una gran caída del gasto cardíaco, por lo cual también voy a tener un problema dentro de las presiones. Y por último, si yo tengo una gran vasodilatación, o sea, una caída de la resistencia, voy a también atender hipotensión. ¿Ya? Y esos son los tipos de shock, se agrupan en esos tres tipos: o sea, caída de la precarga, que sería un shock de tipo hipovolémico; caída del gasto cardíaco, que sería un shock cardiogénico; y una disminución de la resistencia, que como lo dijimos, es un shock que se refiere a distribución, o sea, el gasto está aumentado, pero se distribuye más la sangre, por lo tanto, se llama shock distributivo. ¿Ya? Pero lo que teóricamente comparten este episodio de hipotensión. ¿Ya? ¿Qué hace el organismo? El organismo no puede estar en una situación de hiperfusión, sobre todo el organismo, porque estamos hablando de hipotensión sistémica, hipotensión tomada a nivel de la aorta. O sea, nosotros sabemos que no tomamos la aorta, pero tomamos la presión, digamos, en arterias más periféricas, pero en el fondo estamos hablando de que está hipoperfundiéndose cerebro, corazón, riñones, todo. Porque hay una caída de la presión, que es nuestro principal impulsor de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? ¿Cómo reacciona? Responde, porque si en el fondo, si está hipotenso, vamos a tener estos problemas de perfusión cardíaca cerebral. ¿Y cómo reacciona? Reacciona preservando la presión circulatoria media, de tal manera que trata de aumentar el intravascular, o sea, aumenta el volumen estresado, toma líquido de distintas partes del intersticio fundamentalmente y lo desplaza a la volemia, o sea, al volumen que está dentro del territorio circulante, y especialmente a los territorios arteriales, de tal manera que se transforma en volumen estresado. O sea, en el fondo se trata de aumentar la precarga, en otras palabras. ¿Ya? Se trata de aumentar la presión media, y ya sea por la volemia. Acuérdense que cuando hablamos de volumen estresado dependía del volumen, y por otro lado dependía de la compliance del territorio vascular, o sea, esa relación contenido-continente, y lo saca fundamentalmente del territorio venoso para llevarlo al territorio arterial que permite perfundir. Después trata de optimizar el rendimiento cardíaco, o sea, trata de hacer que el corazón bombee con más fuerza, bombee con mejor calidad. Obviamente esto va a depender, en el fondo, la capacidad de respuesta va a depender de cómo están, en el fondo, estos distintos sistemas. Después tenemos que redistribuye la perfusión a los órganos vitales. En el fondo, ¿se entiende? Trata de ganar precarga, trata de optimizarla, trata de hacer que el corazón bombee mejor, y después redistribuye la perfusión a los órganos vitales. ¿Cuáles serían los órganos vitales? Fundamentalmente dos: cerebro y corazón. Entonces distribuye. Fíjense lo que estamos hablando. O sea, la idea es que el gasto cardíaco se vaya a zonas que son de alto valor
para mantenernos vivos. No sé si ustedes recordarán el concepto de muerte. El concepto de muerte hace algunos años, estamos hablando muchos años en realidad atrás, 40 años más, 50, 60 años, era la falla cardíaca, o sea, cuando dejaba de latir el corazón. Ahora ustedes sabrán, el concepto de muerte se relaciona no con el corazón, sino con el cerebro. De hecho, legalmente uno está muerto no cuando el corazón deja de latir, sino cuando el cerebro deja de funcionar. Entonces, obviamente son los dos órganos que nuestra naturaleza, en fondo, prioriza sobre otros órganos. Entonces, prefiere sacrificar riñón por sacrificar piel, sacrificar la perfusión de esos tejidos, pero manteniendo los tejidos, digamos, el máximo flujo o el máximo de perfusión sobre el cerebro y sobre el corazón. El corazón hago fundamentalmente son las coronarias, fundamentalmente. Y obviamente después trata de optimizar el transporte de oxígeno a los tejidos. Esto lo vamos a ver con harto detalle, no se asusten, nos vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué mecanismos se echan a andar? Lo vamos a ver después bonito. Por lo menos existe una respuesta que se llama simpática adrenal, tiene que ver con la actividad del tono simpático y con respuestas suprarrenales. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, respuesta simpática tradicional, aumenta la contractibilidad por efecto simpático y se genera también por efecto simpático vasoconstricción. Todo esto llega a aumento de la precarga. También se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto es el mecanismo. Aquí como hay una caída del gasto cardíaco, hipotensión, disminuye la perfusión renal, lo cual se libera renina. Renina, como ustedes recordarán, se transforma en angiotensina 1, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2, lo cual genera intensa vasoconstricción. Lo mismo, o sea, se refuerza el sistema simpático con el sistema renina-angiotensina de tal manera que vasocontraemos. Al mismo tiempo se libera aldosterona por la corteza y se produce retención de sodio-agua. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el sentido de retención de sodio-agua? Aumentar la armonía, o sea, aumentar la precarga. Se dan cuenta que todo está, en el fondo, respondiendo hacia optimizar la precarga, optimizar el gasto cardíaco, porque partimos que es uno de los problemas que podría estar alterado. Pero se dan cuenta que lo principal tiene que ver con vasoconstricciones. Hasta el momento, podemos ver qué pasa en otro. Hay una liberación de hormona antidiurética, estimulación de hormoreceptores hipotalámicos. Ahora, aquí tenemos acuérdense que la antidiurética se libera por hormoreceptores, pero también por presión, por el fondo por volemia. Entonces, hay liberación de ADH por neurohipófisis, que puede ser habitualmente por hormoreceptores, y en este caso sería mediada, o sea, sería modificada por el tono, por el nivel de volemia o sensada o presión. ¿Ya? Un efecto vasopresor, aumenta la presión y aumenta la retención de agua libre. Entonces también se puede activar o se activa la hormona antidiurética, pero acuérdense que el receptor fundamental es hormoreceptor, pero aquí hay una activación que no es mediada por hormoreceptores, sino más bien por sensores de volumen y presión. Existe una liberación de hipófisis de ACTH, genera emisión de glucocorticoides y también glucocorticoides, y acuérdense el lado de los mineralocorticoides por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero aquí en el fondo hay liberación de glucocorticoides. ¿Qué es lo que hacen estos glucocorticoides? Potencian la actividad simpática y también generan cambios no solo termodinámicos, sino que, entre otras cosas, aumentan la glicemia y teóricamente para satisfacer demandas metabólicas. ¿En qué sentido? Acuérdense que el sistema suprarrenal tiene que ver fundamentalmente con respuesta a estrés. Entonces, en el fondo, aquí el sistema, al estar en hipotensión, a estar en el fondo en una situación de shock, sensa, por los sensores que vamos a ver a lo siguiente, sensa ese estado y dice, estamos en una situación muy mala, tenemos que escapar, que es la respuesta a la huida, o optimizar los funcionamientos para escapar,
¿Por qué? Porque parece que nosotros inicialmente éramos depredadores, pero también depredados. Entonces, en el fondo, es cómo optimizamos nuestros mecanismos de huida. Suena como raro, pero es así. Entonces, nosotros habitualmente, ante cualquier estrés insignificativo, nosotros vamos a generar estas aumentos de producción de glicemia, tono simpático, aumento de gasto cardíaco, y todo esto tiene que ver con compensación a situaciones de estrés. En este caso, el estrés es la hipotensión, que como dijimos puede estar relacionada, por ejemplo, a una hemorragia, de tal manera que en el fondo nos preparamos para huir o en el fondo para tener una respuesta que nos potencie la actividad muscular o la otra actividad. Y por lo cual tenemos esta liberación de glucocorticoides. Entonces, como resumen, existe mucha cantidad, yo lo está muy simplificado lo que yo mostré, que intenta compensar la disminución de perfusión celular por estos mecanismos, y si no se logra corregir, vamos a tener el shock como tal. ¿Ya? Entonces, en el fondo tenemos una agresión, algo que nos está agrediendo, que como dijimos, tiene que ver con caída de la precarga, podría ser perfectamente en una hemorragia. Podemos tener una falla cardíaca, porque el corazón está fallando, o en el caso del shock distributivo, es por una infección que hace que caiga la resistencia. En todas esas circunstancias se activan estos mecanismos. Si estos mecanismos fallan, vamos a tener que esa hipotensión que era inicialmente transitoria, o esa noxa que estaba generando repercusiones, pero que todavía no eran profundas, sí se transforma en shock. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque en el momento que si no logramos corregir, o nuestro sistema de respuesta no logran corregir esa coperfusión y se mantiene, se va a transformar en una situación irreversible y que, entre comillas, ya sería el shock como tal, ¿ya? Que en el fondo tiene que ver con la incapacidad de responder a esta noxa, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con monito. Entonces se dan cuenta, esto es lo mismo que hablamos, pero con monito. Entonces tenemos una situación de hipovolemia, que puede ser de hemorragia, puede ser deshidratación por una tremenda diarrea, puede ser deshidratación porque no es capaz de tomar agua la persona, puede ser cualquier causa de hipovolemia. ¿Qué es lo que ocurre? Va a ocurrir que hay una disminución del volumen intravascular, vamos a tener una disminución de la presión venosa. Si tenemos una disminución de la presión venosa, vamos a tener un estrés cardiovascular, o sea, va a precipitarse una falla cardíaca. En el fondo, inicialmente va a ser un estrés porque no sabe, pero si no responde, va a transformarse en un shock circulatorio. Fíjense lo que pasa en sepsis, que ahora es una de las causas, que se conoce como shock distributivo. Lo que ocurre, aumenta la capacitancia venosa. Entonces, acuérdense de qué dependía la presión venosa, la presión con la cual nosotros llenamos la aurícula, depende de la capacitancia y del volumen. Entonces, aquí estamos mezclando lo que dijimos en algún momento. El retorno venoso vendría del volumen intravascular y la capacitancia. Aquí se vasodilata, lo cual equivale en la práctica a perder volumen, por lo tanto, cae la presión venosa, lo cual vamos a tener este estrés cardiovascular. Pero la sepsis también, por sí sola, genera estrés cardiovascular, porque en general genera esa caída de la presión circulatoria producto del cambio en la resistencia vascular sistémica, o sea, en el tono arterial, por lo cual va a generar, por la disminución de la resistencia, va a generar también estrés cardiovascular, ¿ya? Entonces, fíjense, shock hipovolémico, shock distributivo, que es la principal causa de la sepsis, una infección grave. Y tenemos después falla cardíaca. ¿Por qué puede haber falla cardíaca? Por infarto, por insuficiencia cardíaca, por lo que ustedes quieran, de tal manera que va a caer el gasto. Esto va a caer, volvemos aquí, en la MAP significa presión arterial media, es una caída en la presión, este es episodio de hipotensión. Esto sería la parte como causa etiológica. Aquí lo que viene abajo tiene que ver con la respuesta de los sistemas hasta esta situación que hemos definido. Entonces, la caída de presión venosa, aunque no altere en el fondo, no sea suficiente para generar un estrés cardiovascular, sí va a generar
activación de los receptores de distensión. Acuérdense que existen receptores de distensión a nivel atrial y a nivel de arteria pulmonar. Son receptores, entre comillas, de dilatación, no son de presión, son de estrés, de distensión parietal, ¿ya? Son mecánicos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, con eso ya nosotros tenemos la posibilidad de activar el sistema nervioso central. Antes, por ejemplo, que hubiera un estrés parietal, o sea, un estrés cardiovascular, estos se activan y normalmente no llegamos al estrés cardiovascular muchas veces, porque son mecanismos de regulación. Pero si el daño es suficiente, sí se da hipotensión. ¿Por qué es tan importante la hipotensión? Porque activa varios receptores que están en el arco aórtico, en el cuerpo cardíaco y vasos esplácnicos. Se activan también quimorreceptores, o sea, estos son receptores habitualmente de CO en la carótida y la aórtica, y también hay quimorreceptores a nivel medular. Todo esto lleva a la activación del sistema nervioso simpático, ¿ya? El sistema nervioso simpático, sistema nervioso central, perdón, por ejemplo, el sistema nervioso central tiene dos activaciones importantes. Una que tiene que ver con el tono simpático y otra que tiene que ver con la respuesta de la pituitaria, ya lo nombramos. La nombramos, pero no la desarrollamos. Entonces, tenemos una respuesta hormonal que tiene que ver con liberación de epinefrina, norepinefrina, sistema renina-angiotensina y aldosterona, lo que lleva a retención de sodio y de agua, o sea, expansión de la volemia, aumento de la contractilidad cardíaco y vasoconstricción, y volvemos vasoconstricción con la idea de redistribuir el flujo. ¿Hacia dónde vamos a redistribuir el flujo? Vamos a redistribuirlo hasta cerebro y corazón, fundamentalmente coronaria. Neural, aumenta la contractibilidad y lo vemos, vasoconstricción y flujo distributivo. La respuesta pituitaria ya la nombramos, producción de ACTH y de ADH, aumenta el cortisol, aumenta la testosterona, aumenta la retención de sodio, en el fondo vía aldosterona, pero también tenemos retención de agua vía ADH y obviamente aumenta la respuesta a catecolamina. Eso es fundamentalmente el cortisol. La aldosterona, fíjense que tiene que ver con la retención de sodio y agua, puede ser lo que hace la aldosterona, también se activa, si nosotros nos vamos un poquito más para atrás, por la hipoperfusión renal. Entonces activa vía aparato glomerular, porque el otro es vía, en el fondo, simpático, sistema nervioso, activa la retención del aumento de la aldosterona directamente. Y esto en cuenta, son como sistemas redundantes. ¿Y por qué, por ejemplo, la aldosterona es un sistema redundante? Lo mismo, porque nosotros inicialmente, ¿cuáles eran las causas de shock? Era fundamentalmente shock hipovolémico. Nosotros estábamos prehistóricos, íbamos a tratar de cazar y resulta que nos herían y teníamos una hemorragia y obviamente era clave activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder recuperar nuestra fondo precarga. Ahora, uno diría, pero la infección, claro, también son importantes, pero fíjense que la infección es sumamente importante, aumentar la presión venosa, y para aumentar la presión venosa, nosotros también nos conviene aumentar el tono intravascular, por lo tanto, nos sirve igual la retención de sodio y agua como un mecanismo inicial, ¿ya? Entonces, eso tiene un montón de... No, yo creo que ahora todavía son muy chiquititos, pero tú se vas a dar cuenta que cuando les toque, por ejemplo, en la parte clínica, manejar sepsis o hacer la sospecha de sepsis o de hecho séptico, se van a dar cuenta de lo importante que es el manejo hidroelectrolítico. En este caso, nosotros hablamos de retención de sodio, al final equivale a lo que nosotros hacemos actualmente, que tiene que ver con dar volumen o reanimación con cristaloide o en el fondo, con albúmina, que al final lo que buscan es mejorar la presión venosa y mejorar el volumen intravascular. Esta es otra forma, pero es lo mismo, si ustedes se dan cuenta. Estoy mostrando distintas formas de entenderlo por si alguna forma les parece, les queda mejor, ¿ya? Pero es lo mismo. Entonces, fíjense lo que ocurre cuando dimos los medios, activación simpática, sistema renina-angiotensina, sistema ACTH, ADH, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Una de las cosas que hace el tono simpático es venoconstricción. ¿Qué es lo que hace venoconstricción?
reduce la capacitancia venosa, o sea, reduce la compliance venosa, que capacitancia compliance lo vamos a ocupar como sinónimo, no son exactamente igual, pero digámoslo, lo cual incrementa la presión de llena. Aparece ventricular porque estamos suponiendo que la aurícula y el ventrículo no tienen problema para llenarse, o sea, no están en comunicación. Y tenemos por otro lado la contracción arterial, se produce también por vía simpática, disminuye la presión capilar, la permeabilidad de capilar, por lo tanto recluta líquido y también desplaza líquidos desde el intersticio hasta el compartimento vascular. Entonces, se dan cuenta que nosotros estamos tratando de restaurar el volumen sanguíneo, o sea, la volemia. Y estamos tratando también de llevarlo del compartimiento venoso al compartimiento, en el fondo, que sí permite una presión de higiene mayor. Incrementa la reabsorción de sodio, lo mismo, restaura el volumen sanguíneo, incrementa la absorción también proximal. Todo esto es mediado fundamentalmente por la aldosterona y simpático. Se trata de restaurar el volumen sanguíneo, con lo cual incrementamos el volumen, la presión de Jenner. El ventrículo izquierdo, volvemos a la aurícula, después el ventrículo. Fíjense que todo esto es mejorar la presión de Jenner, o sea, en el fondo, para que vean lo importante que es la precarga. Por el mismo tiempo que el simpático tenemos un incremento de la fracción de eyección vía incremento del entropismo, o sea, la contractibilidad, y todo eso lleva a aumentar el volumen expulsivo. Incrementamos la frecuencia cardíaca, también vía simpático, incrementamos por lo tanto el gasto cardíaco, y simpática también tratamos de incrementar la resistencia, de tal manera que se incrementa la presión, porque al aumentar la resistencia y aumentar el gasto cardíaco, podemos incrementar la presión. Entonces, lo vamos a ver al revés ahora. Entonces, ¿qué puede generar que caiga la presión? Y volvemos, que no haya una presión de higiene buena, por lo cual esto estaría hablando de hipovolemia, o que haya una contractibilidad alterada, o sea, que falle el corazón como tal, y ahí tendríamos shock cardiogénico. Eso también lo podríamos tener con el aumento, con la disminución de la presión, perdón, de la frecuencia cardíaca. Y por último tendríamos una situación donde hay una disminución de la resistencia, donde tendríamos fundamentalmente un shock distributivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de una u otra manera, cuando falla el corazón, por ejemplo, ¿cómo lo compensamos? Se nos complica la vida, porque se dan cuenta es central, porque la falla, la precarga, a nosotros nos interesa en la medida que mejoramos la función cardíaca, pero en el fondo, si nosotros nos falla el corazón como tal, se nos va el aumento de la precarga, no nos va a servir, y obviamente sí nos va a servir el mecanismo de compensación digamos, de la vasodilatación, de la contracción, pero si nos damos cuenta, fíjense lo que pasa, si en el fondo cae la resistencia, ¿cómo nosotros podemos compensar con todos estos mecanismos? Si nosotros tenemos una caída del volumen, ¿cómo podríamos compensarlo? Con vasoconstricción, aumentando, tratando de incrementar la frecuencia cardíaca o generando vasoconstricción. Se dan cuenta que está todo esto relacionado y cuando falla uno, genera que los otros sistemas de compensación tengan que aumentar entre comillas, su potencia y lo contrario. Pero hay unos que son más importantes porque en el fondo se dan cuenta si el corazón no está siendo capaz de funcionar en forma adecuada, obviamente se nos complica harto porque es uno de los principales mecanismos de compensación. ¿Ya? Esto es lo mismo que vimos al principio, así que no me equivoco, pero si ustedes se dan cuenta vamos a seguir, porque hasta el momento hemos hablado mucho de esto, un poquitito de esto y de lo otro, por lo tanto vamos a seguir digamos, explicando las otras cosas. Hemos hablado todo el rato de esto de la distribución del gasto cardíaco, ya que se distribuye. Obviamente yo no les voy a hablar del mecanismo intrínseco que tiene que ver, de los mecanismos, perdón, que tienen que ver con la distribución, pero esto es lo que pasa. Aquí el modelo no fue hecho en relación a shock, pero está hecho el modelo en concepto de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué insuficiencia cardíaca congestiva? Porque estos fenómenos de activación del simpático, de activación del sistema
de renina, etcétera, son los mismos que ocurre en una situación de shock. Por lo tanto, aquí estamos hablando que estamos compartiendo, en el fondo, lo que ocurre. Estamos tratando de darle una explicación de lo que ocurre en base a la activación de estos mecanismos adaptativos, estos mecanismos de fondo de respuesta, ¿ya? Entonces, miren lo que pasa en relación a los flujos regionales. Esto es un paciente normal y sabemos que tiene, en este caso aparece como índice. Acuérdense que no se compliquen con índice. Índice cardíaco es lo mismo que el gasto cardíaco, pero corregido por metros cuadrados de superficie corporal de la persona, ¿ya? No se asusta, es lo mismo que el gasto cardíaco, lo hemos hablado todo el rato. Fíjense que este paciente, o sea, normalmente, tiene un paciente, las personas normales tienen un gasto cardíaco, digamos que 3,5 litros. Y esto está dado por los porcentajes en relación a esos 3,5 litros. Entonces, el cerebro recibe 13% de los 3 litros, los coronarios un 4% del 3 litros, el territorio esplánico un 24% del 3 litros, etcétera, ¿ya? Fíjense lo que ocurre cuando hay una falla cardíaca congestiva, ¿ya? Fíjense lo que ocurre en relación. Primero cae el índice cardíaco, o sea, aquí estamos hablando que cayó el gasto cardíaco, porque por definición estamos hablando que hay una insuficiencia cardíaca. Esto podría ser, en el fondo, una situación semejante que ocurre, por ejemplo, en shock cardiogénico, y obviamente se lleva a la activación de los sistemas que ya mencioné, por lo cual es un modelo bastante adecuado para ver lo que pasa. Fíjense el flujo cerebral. El flujo cerebral, si bien disminuye un poquitito, porque nosotros vemos esta distancia de aquí para acá, aquí obviamente se ve un poquito más chica, pero en términos proporcionales pasa de un 13% a un 17%. ¿Se dan cuenta? O sea, en el fondo, el total del gasto cardíaco aumenta. Obviamente hay una pequeña disminución. Fíjense, pero existe un gran. Fíjense los territorios coronarios. Si nosotros comparamos esta altura de acá, que son en centímetros cúbicos, nosotros vemos que, fíjense, las coronarias hasta reciben más sangre en términos absolutos. Y en términos porcentuales, antes era un 4% y ahora un 10%. Miren lo que pasa con el territorio esplácnico. El territorio esplácnico recibe, pongamos, aproximadamente a un litro, o un poquitito menos, 800 cc, etc. Fíjense acá, claro, proporcionalmente recibe un 27%, pero fíjense lo que se achicó. O sea, en el fondo, ustedes se dan cuenta de aquí a acá, en términos de distancia, es casi el doble que esto. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque una cosa es la proporcionalidad y otra es el volumen, porque nuestro tamaño de los tejidos no cambia. Entonces, si antes requería cercano a 800 cc, ahora sigue requiriendo 800 cc, pero ahora obviamente no le estamos dando los 800 cc, sino que le estamos dando 500 cc. O sea, estamos sacrificando en el fondo perfusión. Y fíjense lo que pasa con el territorio renal. El territorio renal recibe un 19%, que equivale más o menos a, pongámosle aquí la rayita, unos 600 cc, y miren lo que pasa acá. Se reduce un 12%, y miren cómo en el fondo el flujo como se redujo casi a un tercio. Obviamente esta región está pasándola muy mal porque está muy hipoperfundido. Miren la piel, voy a saltarme los músculos, ya entendieron de lo que serán, pero miren, por ejemplo, la piel. Baja de 300 a 400 cc, 9% a un 1,5%, o sea, que ha transformado casi en 50 cc o 70 cc de flujo por minuto. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno dice que se redistribuye, claro que se redistribuye, porque estamos sacrificando estos otros tejidos, estamos sacrificando la piel mucho, el músculo esquelético, el territorio renal mucho también, territorio esplácnico un poquitito menos, para tratar de mantener el funcionamiento, el flujo cerebral y el flujo coronario. Entonces, ahora, fíjense lo que estamos haciendo, estamos sacrificando el riñón, sacrificando la piel. Ahora, por eso son tan buenos marcadores, como lo dijimos al principio, de situación de macrohemodinámica, porque si yo veo la piel que está con alteraciones evidentes, está pálida, fría, sudorosa, está en el fondo con lividez, está en el fondo con frío, está muy helada comparado con la temperatura central, con la temperatura real, por decirlo vascular, obviamente eso significa que está muy vasocontraída y es un signo de que estamos redistribuyendo flujo y esos flujos estamos redistribuyéndolo, sacrificando la piel para en el fondo mantener nuestra presión
nuestra presión o nuestra perfusión central, digamos cerebro y coronaria. Lo mismo por eso sirve el riñón, porque el riñón, ¿qué va a ocurrir? El riñón para orinar bien, para tener una diuresis adecuada, que requiere tener un flujo adecuado, tener una presión de perfusión adecuada. ¿Y qué ocurre si yo estoy, en el fondo, redistribuyéndolo, vasoconstriyendo y haciendo que al riñón le llegue menos flujo? Obviamente, ese riñón va a fallar y va a comenzar a tener menos diuresis. Entonces, ¿se dan cuenta? Esta redistribución nos sirve y por eso es importante entenderla, porque en el fondo nos ayuda a entender por qué se producen los muchos signos que nosotros vemos en estos estados, o sea, en este estado de shock. ¿Ya? Eh, ¿Y se regula esto? Por los tonos de vasoconstricción o vasodilatación de los distintos territorios. ¿Ya? Ya. Eh, Todo esto, a nosotros al final lo que nos interesa es el transporte de oxígeno. Yo aquí lo voy a, esto no interesa que se lo aprendan, me interesa que lo entiendan, por favor. No tiene un sentido, en un sentido que yo les vaya a preguntar. Yo sé que ustedes estudian mucho para las pruebas, que vayan a preguntarle algo de esto en términos matemáticos, que le haga calcular. Nada. Me interesa sí en términos conceptuales. En términos conceptuales sí puede ser que le haga alguna preguntita. ¿Ya? ¿En qué consiste el transporte de oxígeno? Obviamente consiste que tenemos el aparato respiratorio que hace que el oxígeno entre en contacto con la sangre y después la sangre sea transportada hacia los tejidos. Y obviamente lo que también nos interesa es que los tejidos tomen esa sangre y la metabolicen. ¿Ya? O sea, perdón, esa sangre de oxígeno y lo ocupen para metabolismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurre eso? ¿Qué indicadores tenemos de esto? ¿Ya? Entonces, un concepto es el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno es cuánto oxígeno se lleva por 100 de sangre. Y depende, esto lo vamos a ver en todo caso cuando hagamos respiratorio, y esto es 1,34, que es una constante para poder adecuar las unidades, multiplicada por la hemoglobina, la cantidad de hemoglobina y la saturación de hemoglobina. Esta es la sangre, perdón, el oxígeno que va unido a la hemoglobina, y esto es lo que está disuelto en la sangre. El oxígeno por 0,03, que es la coeficiente de disolución del oxígeno. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo más hemoglobina, voy a transportar más oxígeno. Si yo tengo la sangre más saturada, o de hemoglobina más saturada, voy a tener mayor transporte de contenido de oxígeno por 100 ml de sangre, mismo si tengo mayor presión arterial de oxígeno. En otras palabras, estas serían determinantes de cuánto oxígeno le estoy llevando a los tejidos. Porque hablo de oxígeno, que algo sirve la perfusión. La perfusión obviamente llega a glucosa, otras cosas, pero lo fundamental es el oxígeno, porque si no oxígeno nos morimos en forma casi muy rápido, muy rápido. Entonces, eso es. Nosotros tenemos este contenido arterial y obviamente a nosotros nos interesa cuánto estamos aportando. Si dan cuenta, fíjense en las unidades que son bien importantes. Contenido arterial de oxígeno significa que yo estoy con 100 ml de sangre que están llegando, yo tengo 20 ml de oxígeno. Es lo que hay en esa sangre. O sea, 100 ml de sangre, hay 20 ml de oxígeno. ¿Ya? Eso es un dato relativamente normal. ¿Ya? Eso depende de cantidad de hemoglobina, depende, por ejemplo, las mujeres tienen menos hemoglobina, por lo tanto, normalmente tienen menos contenido arterial de oxígeno, o la saturación, si uno tiene un 97, otro tiene 98, también va a cambiar. Por lo tanto, pero en términos como estadísticos, más o menos son 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Son un dato normal, ¿ya? El aporte de oxígeno, porque es la cantidad, pero eso no lo que interesa es cuánto llega por minuto o cuánto sale por minuto de oxígeno por nuestro gasto cardíaco. Entonces, es muy sencillo, nosotros multiplicamos nuestro gasto cardíaco por el contenido arterial. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto aporte de oxígeno, o delivery, por eso la D es por delivery en inglés, ¿ya? Entonces, esto tiene puntitos encima del T, pero saquemos el puntito. No, ¿ya? Entonces, ese aporte de oxígeno significa que estamos entregando por cada minuto 1000 cc, 1 litro de oxígeno. Miren la cantidad, son cantidades realmente grandes. Y esto
también son datos relativamente exactos, porque en el fondo, si calculamos 20 por ml, 20 por ml, y entonces sabemos que el gasto cardíaco son aproximadamente 5 litros. Entonces, nos dan esta cantidad. Entonces, nosotros sabemos que estamos aportando todos los tejidos, porque esto obviamente a nivel central, o sea, presión arterial de oxígeno, o sea, a nivel central, me refiero de sangre, por decirlo, aórtica, son 1 litro de oxígeno por cada minuto. ¿Ya? Ya. Pero la pregunta es, ¿todo lo que llega a los tejidos es consumido? Ustedes dirían, pero si me acuerdo de fisiología, no, porque en el fondo nosotros teníamos una saturación arterial y después teníamos una saturación venosa, y resulta que no era cero la saturación venosa, por lo tanto significa que algo se devuelve, o sea, no se consume todo. Entonces a alguien se le ocurrió, para ver en el fondo cómo funcionan los tejidos, un término que se llama extracción de oxígeno. Volvemos, no se trata que se aprendan esto, se lo aprendan de memoria, me interesa que entiendan lo que significa la cifra. Entonces, aquí nosotros tenemos, por un lado, lo que nosotros aportamos, y el VO2 es lo que salió de la vena, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que se consumió, y lo multiplicamos por 100. ¿Qué significa? Me interesa que entiendan este concepto. ¿Qué significa esto de O2? Significa extracción de oxígeno. ¿Qué significa? Significa que tenga un 25%. Significa que del 100% que le llega, o sea, de este caso de 1000 cc por minuto, se extrae un 25%, o sea, se extrae 250 ml de oxígeno. O sea, después de pasar la sangre por ese tejido, extrajo un 25%. Si nosotros lo vemos a nivel de cuerpo, si fuera el 25% a nivel final, nosotros, sangre venosa mixta, o sangre de la cava, en el fondo nosotros digamos, mira, si pasa casi por todo nuestro organismo, ¿cuánto se extrajo de ese 1000? Se extrajeron 250 cc. Por lo tanto, ¿cuánto queda dando vuelta? 750 cc. ¿Se dan cuenta? Porque no se extrae todo. ¿Ya? Calcular la extracción el consumo de oxígeno, se ocupa lo que yo le expliqué, la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que es la resta entre el contenido arterial y el contenido venoso. Esto se calcula, ojo, es re fácil. Yo no se lo expliqué, pero esto se calcula matemáticamente. Nosotros conocemos la hemoglobina, conocemos la saturación, se mide, y conocemos la presión arterial de oxígeno. Por lo tanto, nosotros perfectamente podemos calcular el contenido arterial de oxígeno siempre. Se nos complica un poco la medición del gasto cardíaco, pero lo voy a explicar que sí lo podemos medir, y en situaciones especiales, pero se puede medir, y obviamente para calcular la extracción solo basta conocer los contenidos arteriales y contenido venoso, nos da el consumo, y también conocer. Y se dan cuenta, se calcula todo. Y eso, en fondo, es el concepto más importante, ¿ya? Que se puede calcular todo. Y a nosotros lo que nos interesa es calcular muchas de estas cosas, porque nos está diciendo cómo lo estamos haciendo. Son indicadores, en el fondo, de gravedad por un lado, pero por otro lado también, si nosotros hacemos terapia, nos dicen si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, si tengo una situación donde mi aporte de oxígeno está malo, ¿qué es lo que tengo que agregar? Tratar de arreglar el gasto cardíaco. ¿Cómo lo trato de agregar? Con drogas vasoactivas que generan el aumento del gasto cardíaco. Si tengo malo el contenido arterial de oxígeno, tengo baja la hemoglobina, ¿qué hago? Transfundo. O tengo baja la saturación, aumento la oxigenación. Por lo tanto, esto nos explica mucho, en el fondo, las medidas terapéuticas que nosotros tomamos. Que responda o no responda al paciente es otro concepto, pero son las medidas que nosotros tenemos que realizar. Ahora entramos en una parte muy, muy fácil, yo creo que la parte más complicada ya la hemos pasado, y que tiene que ver, después vienen unos monitos que son para explicarles por cómo se llega a todo esto. Bueno, esto ya lo vio, lo vimos con el doctor Quesada, qué es lo que pasa cuando hay una situación de pobre perfusión. En general no se completa el mecanismo hasta aerobiosis, sino que se hace anaerobia. La glucosa se metaboliza a ácido pirúvico, el ciclo de Krebs no se realiza, el ciclo de las pentosas.
el ácido piruvico se acumula degradándose, se produce ácido láctico y se produce NADH, lo cual también complica, después no lo voy a hablar detalle, también complica la parte metabólica. Y el otro problema es que se genera lactato. ¿Por qué esto es malo? Entre comillas, es bueno, porque nosotros tenemos producción de energía. Pero ¿por qué es, entre comillas, es tan malo? Pero, ¿por qué es tan malo? Voy a llegar acá y después voy a ir una palabra detrás. Es porque en el fondo se altera todo el funcionamiento mitocondrial aeróbico, por lo cual pasamos de una producción total de 38 a una producción solamente de 8 ATP, porque quedamos solamente en lactato. ¿Ya? Ese es el concepto más importante. O sea, hay una producción muy disminuida del ATP. O sea, volvemos de 38 a 8. O sea, uno podría decir que se está produciendo, en el fondo, eh, casi entre un cuarto y un quinto de la producción normal. Y obviamente no tener ATP no es buena idea, ¿ya? Y también el hecho de tener lactato tampoco es buena idea, porque el lactato es un ácido, por lo cual genera acidosis y acidemia, lo cual también nos complica la vida. Y como vamos a ver después, la producción también de NAD también genera otros problemas. Eso lo vamos a ver un poquitito, no hoy día, pero lo vamos a ver en unos momentos. ¿Ya? Esto es recordando algo que ya se hizo con el doctor Quesada, porque estamos hablando nosotros fundamentalmente del ambiente isquémico, por lo tanto estamos hablando, lo que hemos hecho referencia hasta el momento del ambiente isquémico, porque era lo que se pensaba inicial. Pero ustedes ya son expertos que no solamente el problema es la isquemia, sino la hipoperfusión e incluso pueden haber problemas porque se genera reperfusión. Entonces, en el fondo, los mecanismos de daño son los mismos que en el fondo describió el doctor Quesada en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, no es solamente el problema isquémico, sino, sino también los otros problemas. ¿Ya? Entonces, tenemos injuria por reperfusión, activación de la coagulación, que también lo he visto, mala perfusión regular, liberación de radicales, pero no son bueno, de radicales, pero en realidad son especies reactivas de oxígeno, y también hay situaciones de daño celular directo. Si existe esto, ustedes ya son expertos, hay estados proinflamatorios. Por lo tanto, en todo estado de shock vamos a tener, como va a haber isquemia, como puede haber zonas de reperfusiones regionales, como tenemos activación de coagulación, todo lo que hemos visto, también va a haber liberación de citoquinas proinflamatorias, como bueno, el TNF, la interleuquina, y no sé por qué lo puse hice un enredo ¿ya? Y el de factor de activación de plaquetas, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? La idea en el fondo es tratar de resolver esto lo antes posible, en términos de cuando se inicia el proceso patológico, para restablecer la perfusión, restablecer la oxigenación. Obviamente vamos a tener daño por reperfusión, pero teóricamente al haber menos necrosis o menos liberación de estados proinflamatorios, vamos a limitar el proceso inflamatorio y vamos a evitar que esto pase de una condición reversible a una situación irreversible. Ya lo pasamos esto. Ya, esto ya lo saben. Las situaciones de anaerobiosis, aportosis, difusión mitocondrial, acidosis, reperfusión, afectación de la función celular, la membrana celular se hace permeable, membranas celulares que van de todos lados, de la mitocondria hasta la sodio-potasio ATPasa, y obviamente se muere la célula, ya sea por aportosis, por necrosis o por todos estos mecanismos, y al final termina muriéndose la célula. Y si se mueren las células, termina muriéndose al final todo el organismo, porque esto, en el fondo, esto es lo mismo, pero para reforzar un poquitito, esto de la especie de reactivas de oxígeno. En general, que los intensivistas tienden a hablar de radicales libres cuando ustedes saben ya que son especies reactivas, pero este es un libro del año 2019 y famoso en términos y sigue hablando de radicales libres, pero acuérdense que no son radicales libres, sino que son especies reactivas de oxígeno. Si vemos la importancia de esa especie reactiva de oxígeno para una serie de cambios, ya los tocó el doctor, que está en el fondo digamos, la alteración de los lisosomas, con liberación de enzimas lisosomales,
enzimas proteolíticas dañan la membrana. Por otro lado, estas especies reactivas de oxígeno alteran, en el fondo, receptores que generan activación de óxido de nitrosa, aumenta el óxido nítrico y tenemos todo el enredo con el peróxido nitrito y también con alteraciones de distintos, digamos, de GMP, o sea, distintas enzimas que terminan disminuyendo el calcio y disminuyendo la contractibilidad. Obviamente, si usted se da cuenta que tiene una señalítica que aumenta el calcio, pero al final tenemos que ver con difusión de fibra muscular, acuérdense que es muy importante porque tiene que ver con el corazón y con los vasos, ¿ya? Pues termina generándose vasodilatación en los vasos que inicialmente estén vasocontraídos y obviamente toda la respuesta adrenérgica que llevan más o menos lo mismo. Y admito, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, echa a perder todo. Parte por distintos mediadores, estos son, o por radicales, por especie de reactividad de oxígeno, pero se dan cuenta, esto es lo mismo que ya se ha visto en las clases anteriores. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, uno podría decir el rol del pH, que hablamos en relación a, por ejemplo, al láctico, y el rol del pH disminuye la producción, o sea, se relaciona con la activación de los lisosomas, entre otras cosas. Y la disminución del ATP, que dijimos que es re importante, se relaciona con disfunción mitocondrial. Entonces, aquí se produce un círculo vicioso. Si tengo disminución del ATP, mayor daño mitocondrial y menor producción de ATP. Entonces, se va a producir. Y, se dan cuenta, tenemos estos efectos sobre el lisosoma y sobre, por ejemplo, las mismas mitocondrias. ¿Cuáles serían mediadores? De todo tipo. En el fondo, efectos desde interleuquina hasta mediadores más bien anatómicos o la misma isquemia o la especie de reactividad de oxígeno. Entonces, al final, eh, eh, el concepto es que, si ustedes se dan cuenta, el shock termina generando, partimos con la hemodinamia, con la macrohemodinamia, o sea, con la circulación, shock circulatorio, pero llegamos que al final el shock termina siendo un problema celular, porque el daño que se produce a nivel celular de todas las células. ¿Cuáles son las células que nos molestan más? Si uno lo dice, las células cardíacas, porque tiene que ver con los mecanismos de compensación, las células cerebrales, porque tiene que ver con la definición, pero también las células, por ejemplo, vasculares, o sea, el endotelio, en otras palabras, y el endotelio y las células musculares lisas que regulan el endotelio, porque si ustedes se dan cuenta, termina generándose al final un estado de vasodilatación como elementos terminales, y obviamente al tener elemento terminal vasodilatación, termina el paciente, independiente de la causa, termina con disminución de la resistencia y termina en el fondo con una vasoplegia que se habla, que en el fondo no hay ninguna posibilidad de generar vasoconstricción para aumentar la presión cardíaca, ¿ya? La presión sistémica, ¿ya? Entonces, y lo otro, que uno podría decir, miren, aquí hay mediadores, a veces mediadores. ¿No será que el problema, por ejemplo, en el shock séptico, parta por estos mediadores que echan a perder esto? Entonces, si yo tengo estos mediadores que echan a perder la mitocondria, basta que se eche a perder la mitocondria para que, fíjense, todo comienza a funcionar mal. ¿Se dan cuenta? Fíjense, si yo echo a perder la mitocondria, menos producción de ATP, vamos a la vuelta, cambian los receptores, activan en el fondo equinasa y tenemos el efecto sobre la musculatura, podría ser lisa, en el fondo de la pared vascular. Y producto de esto después se echa a perder todo el resto. Entonces, si notamos, puede ser que todo parta por el daño directo a las células y todo esto de la hipotensión sea más bien teórico y en realidad sea el problema del daño directo a las células. ¿Qué interesa que usted les quede? Que hasta el momento el modelo se explica por la hipotensión, que todo parte por la hipotensión. Pero muchas veces uno ve estos fenómenos de shock en situaciones donde no hay evidenciada un periodo de hipotensión. Pero esto es la excepción. Uno tiene que partir pensando que el problema es que en algún momento hay una hipotensión dada por lo que ya hemos hablado. Conceptos que son bien interesantes, son bien teóricos lo que vamos a hablar ahora, pero es súper interesante porque tiene que ver con funcionamientos celulares y lo que ocurriría teóricamente en el shock, ¿ya?
Normalmente, esto es un gráfico que lo vamos a ver para un montón de cosas. Lo vamos a ver para perfusión cerebral, para perfusión renal, para perfusión de todo, que tiene que ver con la autorregulación de los flujos. ¿Ya? Eh, Como nosotros lo que nos interesa es que la constante de un flujo, existe un fenómeno que se llama autorregulación del flujo. ¿En qué consiste? Que yo, aunque cambie la presión en distintos rangos, se va a mantener un flujo constante. ¿Cuál es el sentido de esto? En el fondo, el sentido tiene que ver que nuestro sistema metabólico funciona dentro de cierto rango constante. Entonces, si nosotros bajamos la presión, uno esperaría, si nosotros vemos digamos, la fórmula, si nosotros bajamos la presión, nosotros esperaríamos que el flujo o la perfusión bajara. Bajamos la presión. Pero eso no les conviene a los grupos celulares, porque a los grupos celulares, si tienen un consumo constante, hacemos que dependa o que llegue en situaciones de tipo perfusión en relación a cambios de presión. Entonces, imagínense, yo llego, me paro, porque acuérdense, uno está sentado, pero se para bruscamente, va a haber una pequeña cantidad de caída de presión por el fondo, por el hecho de pararme, por el ortostatismo, y resulta que con eso los tejidos se venían afectados, cayéndole la perfusión. Entonces, para que eso no ocurra, los tejidos, cada tejido tiene, no todos los tejidos, pero muchos tejidos tienen esto de la autorregulación. O sea, independiente de la presión central, o sea, la presión media arterial, ellos regulan de tal manera que se mantenga el flujo constante. ¿Ya? Obviamente, ¿cómo lo regulan? Con los tonos vasomotores de Doctor, su propio tejido. Dime. ¿me permite? Sí, dale, Chicos, pues. esto ustedes debieran saberlo. ¿Cuáles son los órganos que tienen flujo autorregulado? Para que, en el fondo, para que entiendan esto, lo que está explicando el doc se va a dar en algunos órganos, pero no en todo el cuerpo. Oye, pero ¿sabes qué? Yo leí ahora que dicen que se da en todo el cuerpo. Pero bueno, dale nomás. Pero lo que Lo clásicamente crucial, uno considera, lo ¿sí? crucial, lo crucial. Lo canónico. ¿Cuáles son los órganos que tienen flujo autorregulado? Famosos. Para que no se nos queden dormidos también. Sí. Quizá llegamos muy tarde con la pregunta. ¿Quién tiene, chicos? Riñones, muy bien, Feña. Ese es uno. Se consideran clásicamente cuatro. Riñones es uno. ¿Qué más? Pues los órganos más importantes. Yo les he dicho todo el rato, hay dos que son importantísimos. El corazón, bien. El cerebro, excelente. Y falta uno. Los pulmones no. El músculo, ¿ya? Esos son los cuatro órganos que clásicamente se considera, según la fisiología, que tienen un flujo autorregulado. Riñones, corazón, cerebro, músculo. Entonces, esto que está comentando el doc acá, ya es válido particularmente, no vamos a decir exclusivamente, porque esto va cambiando, pero va a ser válido particularmente para estos tejidos, ¿ya? Doc, le aviso, son las 9:46 para que hable unos minutitos más y hacemos nuestro primer descanso, ¿vale? Ya. Entonces, ¿qué ocurre ahora, la idea de mantener esta presión, esta curva, fundamentalmente es para garantizar que en todo momento, dentro de cierto rango de presiones, se mantenga una perfusión adecuada. Dijimos, yo hice el ejemplo cuando uno se para, si uno se para bruscamente, se supone que hay una caída de la presión arterial, pues uno debería pensar que cayera el flujo cerebral, pero ¿qué hace el flujo cerebral? Se autorregula de tal manera que se mantiene constante, aunque caiga un poco la presión. ¿Cuál es el problema? De que cuando nosotros tenemos presiones muy altas, se pierde esa autorregulación. No lo vamos a tocar hoy día porque no tiene sentido, pero lo vamos a ver para abajo. Si tengo una determinada caída de la presión, de la presión, va a caer perfusión. Entonces, fíjese en lo que estamos hablando. Si me cae la presión a 40, ponerlo acá, voy a tener la mitad de la perfusión que tendría. ¿Por qué? Porque se hizo dependiente pero la perfusión o flujo dependiente de la presión. ¿Cachan? Entonces, esto es, entre comillas, malo, porque en el fondo significa que no estoy consiguiendo esta famosa autorregulación.
Y eso es lo que pasaría, por ejemplo, en un caso con el cerebro. Si la presión cae mucho, si está dentro de este rango, me va a mantener el flujo constante, por lo tanto yo soy feliz. Pero si me cae esa presión después, voy a tener alteración de la perfusión y mi cerebro comienza a pasarla mal. ¿Ya? Por eso los pacientes con hipoperfusión o con caída de la presión van a tener hipoperfusión, van a tener compromiso de conciencia, pueden tener falla cardíaca, falla renal, ya lo dijimos, etcétera, porque esta regulación se ve vencida. Ahora, ¿por qué le estoy hablando un poco de esto del flujo, de las presiones? Porque para explicar un poco fenómenos que se dan, esto el concepto que esto es para explicarlo, no se trata que se lo aprendan así en forma exacta. ¿Ya? Nosotros tenemos acá que tenemos una cantidad transportada de oxígeno y obviamente esto depende del flujo. ¿Ya? Acuérdense que el transporte de oxígeno dependía del gasto cardíaco y el gasto cardíaco de flujo dependía también de la cantidad de oxígeno transportado. O sea, en el fondo, el transporte de oxígeno, si no tienen buena memoria, depende de esto, gasto cardíaco y contenido arterial. ¿Ya? Y eso es lo que al final no importa, si al final no importa esto. Y teníamos el concepto que hay consumo de oxígeno. ¿Ya? Lo normal es que lo normal es esto, que nuestro transporte, el consumo de oxígeno sea constante en relación al transporte. Esto es el mismo concepto que lo voy a hacer un ejemplo súper fácil. Si yo voy a un supermercado, ¿qué compro normalmente? ¿Lo que necesito o todo el supermercado? Compro lo que necesito, porque yo no necesito, aunque tenga mucho aporte, todo esto me están aportando, yo solamente voy a llevar lo que necesito, transporto, o sea, en el fondo consumo según lo que necesito y no según el aporte, la potencialidad. La célula hace lo mismo. Si yo transporto mucho oxígeno, solamente voy a capturar o requerir lo que necesito, nada más. Suena como lógico, pero piensan que ocurre cuando existe un estado de shock? O sea, en el fondo la célula lo comenzó a pasar mal y tuvo isquemia o tuvo una situación de isquemia. Se vuelve un poco loca y comienza a consumir en relación al aporte. Entonces, llega, y eso es lo que hace como aporte crítico. Si yo aporto desde cierta cantidad para arriba, la célula funciona impecable y solamente consume lo que necesita. Y eso se llama, en el fondo, consumo dependiente del aporte. ¿Ya? Cuando yo llego y genero un daño en la célula, o sea, la célula hago que pase por un periodo que la pase mal, esa célula va a cambiar su funcionamiento y va a hacer que el consumo se haga dependiente del transporte. O sea, en el fondo, si doy menos, la célula va a consumir menos. Si doy más, la célula va a consumir más. Porque eso sería malo que esa célula funcionara así. Porque obviamente, si consume menos, va a tender a morirse, porque necesita cierta cantidad crítica. Y por otro lado, va a requerir siempre que le tienda a dar más. Entonces, hasta alcanzar un segundo punto de crítico. Pero lo importante, como concepto, es que nos dice este hecho de encontrar este fenómeno de dependencia del consumo dependiente del transporte, nos está hablando de que las células, a nivel celular, los tejidos, están funcionando metabólicamente mal, por lo tanto, son células que están funcionando mal. Entonces, si uno dijera, en el fondo, ¿para qué nos sirve esto? Porque todo esto, aunque esté en lo crear, volvemos, se mide. Entonces uno puede medir, está diciendo cómo estamos haciéndolo en términos de tratamiento en relación a esa célula, o por otro lado decirnos, ojo, esto está bastante malo porque está este consumo dependiente del aporte. ¿Ya? Ahora, para entenderlo un poco mejor, ¿por qué todo esto se relaciona? Porque si nosotros vemos el consumo de oxígeno, en términos absolutos, se va a relacionar con la producción de lactato. Entonces, nosotros vamos a tener mayor producción de lactato. ¿Y por qué es malo el lactato? Volvemos porque nos está diciendo cómo está funcionando la célula y nos está diciendo cómo está. Dan cuenta, nosotros aquí tenemos el consumo.
Entonces tenemos mayor consumo, si estamos así estable, se dan cuenta, sube el lactato, pero no sube tanto el lactato, pero en la medida de que yo, en el fondo, modifico el consumo, va disminuyendo el consumo, va aumentando el lactato. O sea, nos está diciendo que hay mayor daño celular. Entonces, esto es Profesor, lo fisiológico, ¿sí? el gráfico de abajo entonces significa que está aumentando, porque como lo veo al revés, yo pensé que estaba disminuyendo el lactato. No, pues, pero fíjense, disminuye el consumo, disminuye, va a Ah, ya, ya, ya. Se está aumentar el viendo lactato. inversamente. Y si aumenta el consumo, disminuye el lactato. Claro. Ahora, esta es una Ah, ya, ya, situación comprendo. biológica, esta es una situación fisiológica, pero miren lo que sucede en un estado de shock. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos este cambio de la producción del consumo. ¿Ya? Entonces el consumo, fíjense que al mismo consumo, aquí yo tengo una cantidad de lactato mayor, que eso es lo que al final interesa. O sea, tengo mayor disfunción celular desde el punto de vista metabólico. Ahora, eso es el concepto como importante acá, porque al final, ¿por qué es importante todo esto? Porque, volvemos, el lactato también se mide. Entonces, al final, nosotros al entender que estamos en esta situación, sabemos que en el fondo vamos a tener una mayor concentración de lactato para el mismo consumo de oxígeno. ¿Ya? Entonces, me interesa, vuelvo a decir, no la parte matemática, sino que entiendan un poco por qué es tan mala esta relación, porque al final tiene que ver con lactato. Entonces, tiene que ver con el fondo, con situación funcional celular. ¿Ya? Esto es la parte. Ya. ¿Qué pasa entonces? Yo creo que Doctor, si con esta terminamos, ¿ya? Para quedarnos ya. después con las cosas. ¿Qué pasa si hay una falla? Dijimos que todo esto hay respuestas compensatorias, todo. Efectivamente, si hay disminución de la perfusión, hipoxia celular, hay metabolismo anagrama, muerto. ¿Y cuál es el problema? Si la situación se mantiene, de irreversible, pasa perdón, al principio era reversible, pasa a irreversible y después termina en muerte. Y eso es lo que pasa con nuestros pacientes, si no lo logramos compensar o ayudar a estos mecanismos compensatorios. Listo, ahí cuando estamos, que quedamos ordenaditos. Doctor, Aquí, Doc, lo siento, estaba ya, activando el audio. ya. Eso. Entonces, Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? va a estar lleno de dudas, yo creo que si no saben bien fisiología me van a matar, pero no es culpa mía. Ya, Ya, pero estas clases así nos demuestran que tenemos que tener una buena base y que tenemos que estar siempre volviendo a los cuadernos de oficio. Ya, parece que no hay dudas. Son las 9:55. ¿Les parece a las 10:15? Doctor, ahí para que haga descansar sí, su aparato fonador. sí, ya. Entonces, ¿a qué hora? Algo, ¿A la? 10 y Después, cuarto, después ¿cuánto rato nos queda? hasta las once Ah, con cuarenta. vamos a empezar de más, a terminar. Y por último me dedico a responder dos. Ya. Sí, se alcanzamos de más. ¿Ya? Entonces, Eso, ¿cuánto? 10:15. Ya. 10 y Ok, cuarto. chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Ya, descanse. Chau, chau.